Queridos hermanos, ustedes saben que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el día de su ascensión al cielo, ¿qué hizo? Dio orden, misión a los apóstoles, diciéndoles en capítulo 28, 19 de San Mateo: vayan, prediquen, enseñen, bauticen a todos los pueblos, enseñándoles a guardar todo cuanto os he dicho. Entonces Cristo nuestro Señor manda los apóstoles a predicar, a bautizar, a enseñar su doctrina, su enseñanza, su mensaje, su evangelio a todos los pueblos. Había también dado a los apóstoles el poder de consagrar su cuerpo y sangre, el poder de perdonar los pecados, San Juan 20, 22, 23, el poder de dar el Espíritu Santo, pues les mandó de esperar la venida del Paráclito, del Consolador, que él iba a mandar de la parte del Padre, y también les dio el poder de guiar el rebaño, diciéndoles: quien a ustedes escucha, a mí me escucha; quien a ustedes rechaza, a mí rechaza. Entonces los apóstoles que recibieron estos poderes de Cristo, ¿qué hicieron con ellos? ¿Lo pusieron en papel muerto? No. Los apóstoles comunicaron los poderes de predicar, de enseñar, de bautizar, de dar el Espíritu Santo, de guiar rebaño de Cristo, los comunicaron a sus sucesores, es decir, papa, obispo, sacerdote. Vemos en la Sagrada Escritura, vemos en el Evangelio, que los apóstoles dejaron lugartenientes. No dejaron libro mudo, que cada quien haga lo que quiere con él, interpreta a su modo. Esto es totalmente falso. Los primeros 15, 20 años de la iglesia se bautizaba, se predicaba, se casaba, hacía fracción del pan, que es la Santa Misa, se confirmaba, se daba el Espíritu Santo, y no había nada escrito. Cuando San Pablo dice toda escritura es buena para enseñar, arguir, corregir, etcétera, etcétera, esto habla del Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento no hay nada escrito. Entonces, el Evangelio no es el libro. El Evangelio es la buena nueva de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, comunicada a los apóstoles, los cuales van a comunicarla a las almas. Y después de unos 15, 20, 30 años, poco a poco, se escribieron poco a poco los 27 cartas, evangelios y libros que van a constituir el Nuevo Testamento. Entonces, la primera etapa de la iglesia, todo es oral. Es importante saber esto. La iglesia existió antes que el evangelio escrito. El evangelio fue comunicado, enseñado, explicado oralmente, ¿sí? Y después una parte de esta enseñanza fue escrita, lo que llamamos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento en oposición al Antiguo Testamento. Había las antiguas escrituras proféticas enseñadas por Dios a los santos profetas del pasado, que preparan la venida de Cristo. Cristo vino, y Cristo, dice San Pablo a los hebreos, inicio de su carta, dice: Dios en el tiempo pasado nos habló mediante los santos profetas, en estos últimos tiempos nos habló mediante su Hijo. En principio la palabra, el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne, se hizo hombre, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, etcétera, etcétera. Entonces los apóstoles van a predicar, enseñar, bautizar, y poco a poco, con el tiempo, van a escribir lo que llamamos el Nuevo Testamento. Primero San Mateo que lo escribió en arameo para los judíos de Palestina, para decir que Cristo es el Mesías, y después poco a poco va a traducirlo en griego, y después van a escribir el secretario de San Pedro, que es San Marcos, el secretario de San Pablo, que es San Lucas, y finalmente, al final del siglo I, más o menos póngale 80 y 90, San Juan va a escribir el último evangelio, que es la síntesis de todo. Por eso San Juan es un poco diferente. San Juan analizó las tres primeras versiones del evangelio, porque el evangelio es uno,
escrito por varias personas, bien, él va a escribir lo que ellos no han escrito. Por eso es diferente. Los 3 primeros evangelios se llaman sinópticos. Los evangelios sinópticos vienen del griego sunopsis, es decir, de una mirada uno ve lo que cuenta San Mateo, San Marcos, San Lucas, más o menos es igual. Mismas parábolas, mismas palabras, poco más largo, más corto, pero es misma cosa. San Juan es diferente. San Juan completa lo que ellos no han escrito, ¿sí? Entonces, los apóstoles predican, enseñan, bautizan, no hay nada escrito, que quede claro. Pero el mensaje que ellos han recibido de Cristo, ¿sí? ¿Lo comunicaron a quién? No así en el aire, tampoco el papel mudo. Lo comunicaron a hombres fieles, capaces de enseñarlo a otros. Es decir, a los lugartenientes que dejaron, que son los obispos. Y los auxiliares, ayudantes de los obispos, son los presbíteros en griego o sacerdote en latín. Entonces, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. En el capítulo 20, me olvidé, 24:43 de San Lucas. El día de la resurrección, Cristo dice, sopló sobre los apóstoles, les abrió la mente para que entendiesen las Escrituras. Hasta esa fecha no entienden las Escrituras, no entendían nada. Les abrió la mente para entender las Escrituras. El día de la resurrección, está en San Lucas esto. Y después nuestro Señor dice a los apóstoles, queden en Jerusalén hasta que sean revestidos, armados de la fuerza de lo alto, hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y una vez que el Espíritu Santo vino, que es el Espíritu de Dios, el amor divino viene sobre ellos, los transformó completamente, y en ese momento empezaron a predicar, a bautizar, a discutir y a hacer la gente cristiana. Entonces la totalidad de la revelación divina fue dada al mundo mediante los apóstoles de Jesucristo. Y la revelación divina se clausuró, se cerró definitivamente con la muerte de San Juan. Hay diferentes revelaciones, es la misma, pero en diferentes etapas. Veamos esto. Hay la revelación divina hecha a Adán y Eva. Esto se llama revelación primitiva, porque primera. Y esta revelación primitiva se encuentra en todos los pueblos. Prácticamente en todas las mitologías, religiones, historias, vemos un árbol, una mujer, un hombre, una serpiente. Y todos más o menos tienen esto. ¿Por qué? Porque es primitivo. Es primitivo. Por ejemplo, una familia tiene 8 hijos, ¿sí? Cuando se casan, se separan, cada quien va por un lado, otra ciudad, y lleva las costumbres, cocina, etcétera, de su familia. Hasta el acento de su idioma, es normal. Entonces, la revelación primitiva. Después, la revelación primitiva va a corromperse en parte, va a dar nacimiento al paganismo. Y los fieles a Dios, como Abel el justo, Noé, más tarde Abraham, etcétera, ellos van a continuar la revelación de Dios en su pureza, pero los demás van a corromperla. Y ahí, en el paganismo, vamos a tener la hechicería, la brujería, la idolatría, los sueños, las supersticiones, es decir, van a considerar como divino lo que no es divino. Pero también el demonio interviene para engañar a esta gente. El paganismo no es ateísmo, solamente es una corrupción de la revelación primitiva hecha por Dios a la humanidad. Pero el demonio se metió y los engañó, y de ahí hasta los sacrificios humanos y muchos otros vicios, etcétera, etcétera. Y después los poetas vinieron inventando leyendas, etcétera, al punto que el dios, por ejemplo, Zeus o Júpiter de los romanos, era un mujeriego de primera. Un apologista cristiano dijo, si su Dios supremo fuera hombre, estaría en la cárcel por los crímenes y pecados que hacía. Entonces, la revelación primitiva va a corromperse, sí, con el paganismo.
Pero estos pueblos, a pesar de todo esto, Dios no los abandonó, los mandó también lo que llamamos los filósofos, los buenos como Sócrates, etcétera, para preparar la venida indirectamente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, revelación primitiva, 1. Después la revelación hecha a los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob, ¿sí? Toda esta gente que Dios escogió para preparar la venida de Jesucristo en la tierra. Revelación patriarcal. Esta revelación es oral, oralmente se transmite. No hay nada escrito todavía. Sí. Después tenemos la tercera revelación, es la revelación hecha a Moisés. Entonces, mosaica, la revelación mosaica, más o menos 1250 antes de Cristo. Y después tenemos la revelación profética, hecha a los santos profetas, Elías, Eliseo, después los grandes profetas, Isaías, Daniel, Ezequiel, etcétera, y los 12 pequeños profetas, y muchos otros que no escribieron nada, porque había escuelas de profetas que no escribieron nada, pero enseñaban al pueblo la fe verdadera. Y finalmente, después de la revelación a los profetas, va a venir la cumbre de la revelación, que es la revelación hecha por Jesucristo nuestro Señor, que es Dios encarnado, la revelación cristiana. La revelación cristiana es el cenit de la revelación. Y esta revelación va a clausurarse definitivamente. Todo lo que Dios quería decir a la humanidad, ya lo dijo mediante Cristo y sus apóstoles. ¿Cuándo se clausuró la revelación cristiana? Con la muerte de San Juan. Con la muerte de San Juan, más o menos 95 después de Jesucristo. Después de este momento ya no hay nada nuevo. Ahora, comparamos un poco estas diferentes revelaciones. La revelación primitiva es como, por ejemplo, las 3 de la mañana. La revelación de los patriarcas, póngale 5 de la mañana. La revelación de Moisés, 6 de la mañana. La revelación de los profetas, póngale 7, 8 de la mañana. Y la revelación de Cristo es 12 del día, el cenit. Entonces, cumbre de la revelación está la revelación hecha por Jesucristo y los embajadores de Jesucristo, que son los apóstoles. El Espíritu Santo de Dios iluminó la mente de los apóstoles para que nos escribieran una parte, no todo no está escrito, del mensaje de Cristo. Y la parte escrita del mensaje de Cristo se llama Nuevo Testamento. Está compuesto de ¿cuántos libros? 27. Los 4 evangelios, las cartas, Hechos Apóstoles y Apocalipsis. 27 libros. Ahora, esta enseñanza de Jesucristo, que fue compuesta, escrita, puesta por escrito en los 27 libros que compone el Nuevo Testamento, ¿todo fue escrito? No. San Juan, el final de los 2 últimos capítulos de su evangelio, capítulo 20, 21, últimos versículos, dice, todavía Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritos en ese libro. Hemos escrito esto para que ustedes supieran que Jesús es el Mesías, etcétera, etcétera. En la carta 2 y 3 de San Juan dice, no quiero papel y tinta, quiero venir a hablar con ustedes de viva voz, cara a cara. Entonces, la parte escrita va a ser el evangelio escrito, y la parte no escrita se llama la tradición apostólica. Pero las dos son palabra de Dios. Y la tradición apostólica, la enseñanza, la doctrina recibida de Cristo mediante los apóstoles, y bien, esto no desapareció. Esto da fuerza precisamente a la fe cristiana, predicada, enseñada, comunicada en la Iglesia Católica. ¿Qué dice nuestro Señor acerca de las autoridades establecidas por Él? Y bien, les da sus mismos poderes. Dice en San Lucas 10:16, como Dios Padre me mandó, yo os mando, envío. Quien a ustedes escucha, a mí escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí rechaza. Ahora bien, quien rechaza a mí, rechaza a Dios Padre que me ha enviado. San Lucas 10:16. Entonces hay una autoridad. No es que cualquiera va a darse una autoridad divina que nunca ha recibido. Esta autoridad que Cristo dio a los apóstoles,
los apóstoles la dieron a sus lugartenientes. En la página 3, ahí en la segunda columna, aquí, en la segunda columna, ¿qué dice? La iglesia debe ser una, santa, católica y apostólica. Cristo mandó a sus apóstoles y a sus sucesores anunciar el Evangelio. San Mateo 20, 19, 20. Vayan, prediquen, enseñen, bauticen. ¿Sí? Entonces Cristo mandó a los apóstoles y sus sucesores a anunciar su Evangelio. Los apóstoles predicaron y dejaron representantes. San Pablo escribe a Timoteo, a quien consagró obispo, ese es el jefe de los sacerdotes. ¿Qué le dice? Lo que oíste de mí, ¿qué hagan? ¿Qué tienen que hacer con él? ¿Ponerlo por escrito? No. Lo que oíste de mí, transmítalo, comunícalo, entrégalo a hombres fieles, los cuales serán aptos para enseñarles a otros. Entonces el mensaje se comunica de viva voz, de hombre a hombre, pero no cualquier hombre, hombre selecto, hombre de confianza, hombre apto, hombre sobre el cual impone la mano, significa que da el Espíritu Santo y la autoridad. Entonces, lo que oíste de mí, tú, Timoteo, Tito, Silas, Clemente, jefes de los sacerdotes, obispos, el obispo es jefe de los sacerdotes, obispo significa supervisor. La palabra obispo viene del griego episcopos, que pasó del latín al español. Obispo significa el sacerdote supervisor de los demás. El obispo es el lugarteniente de los apóstoles. Entonces, Timoteo fue consagrado obispo. Y le dicen en otro lugar, no imponga fácilmente la mano sobre cualquiera, es decir, no le dé autoridad en la iglesia para que no tengas parte en sus pecados. Eso también es importante. Entonces, lo que oíste de mí, dice, tú, representante mío, lugarteniente mío, comunícalo, transmítalo, entrégalo a hombres capaces, los cuales serán aptos para enseñarlo, comunicarlo, entregarlo a otros. Segunda Timoteo 2:2. Es de suma importancia esto. En la iglesia católica, es decir, la iglesia cristiana universal, que abarca todas las comunidades fundadas por los apóstoles y sus sucesores, de ahí la palabra iglesia católica, universal. La iglesia católica, desde San Pablo, desde San Pablo, los obispos, es decir, estos lugartenientes de los apóstoles, recibieron y transmitieron a otros obispos lo recibido y los dejaron como guardianes de este depósito de la fe. En la primera Timoteo 6:20, último capítulo, dice: oh Timoteo, guarde el depósito. Guarde el depósito. ¿El depósito de qué? De la fe. Yo, por ejemplo, tengo algo, te lo confío. Usted tiene que guardarlo y me entregármelo después, sin despilfarrarlo ni destruirlo. Tiene que guardarlo, cuidarlo, protegerlo. Oh Timoteo, guarde los depósitos. Entonces, los obispos, lugartenientes de los apóstoles, tienen que guardar el depósito de la fe. ¿Para qué? Para evitar el robo, la confusión y la falsificación. Eso también es de suma importancia. Entonces, la única autoridad habilitada a explicar la palabra de Dios escrita oralmente transmitida son los obispos y, bajo su mando, los presbíteros, sacerdotes ordenados y delegados por ellos. Nadie fuera de esto tiene el derecho de tocar una Biblia. El que toma una Biblia es un ladrón. El que toma una Biblia fuera de la iglesia católica es un ladrón. Es un falso profeta, es un usurpador, es como un bandido que se viste de policía. Aunque se vista de policía, toma todas las cosas, no es policía, es un ladrón. La palabra de Dios, oralmente transmitida o para escrito transmitida, fue comunicada en primer lugar a los obispos, a los sacerdotes. Oh Timoteo, guarde el depósito para evitar precisamente la corrupción del Evangelio. Ahora veamos un poquito lo de la iglesia. Cada quien hoy funda su iglesia, ¿no? Esto no vale nada. Cristo ya fundó la suya. Cristo ya fundó su iglesia hace 2000 años. A nadie dio poder fundar iglesias. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré
mi iglesia. No dijo mis iglesias. Y a nadie dio poder fundar iglesias. Al contrario, dijo, cuídense de los falsos profetas que van a surgir como champiñones. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y obrarán grandes señales y prodigios al punto de seducir los mismos escogidos fuera posible. San Mateo 24, 11 y 24. Bien, entonces la iglesia es una. La iglesia de Cristo es la fundada por Cristo. Y la iglesia de Cristo debe tener al menos 2000 años de existencia. ¿Por qué? Porque Cristo y los apóstoles vinieron hace unos 2000 años en este mundo. Ahora veamos un poco. La iglesia debe ser santa y debe ser católica y debe ser apostólica. La iglesia es una. Cristo dijo mi iglesia, entonces no dijo mis. Es santa. Cristo mandó predicar, enseñar, bautizar. ¿Y qué hace el bautismo? Purifica, santifica, libera del pecado, consagra a Dios. Ahora, la iglesia debe ser católica, es decir, debe ser universal. ¿Y dónde está en la Biblia esto de católica, de universal? Está el capítulo 28 de San Mateo. Vayan, prediquen, bauticen a todas las naciones, todos los pueblos, y todos los pueblos evangelizados juntos. ¿Qué forman? Una iglesia cristiana universal, mundial, internacional. Y como en esta época se hablaba latín y griego, se dijo iglesia católica, que significa universal. Como la palabra Biblia viene del griego, significa los libros. Como la palabra bautismo significa lavar, bautizar significa lavar, purificar. Como la palabra evangelio significa buena nueva, la palabra católica viene del griego, significa universal. ¿Qué hacemos? Heredamos de ahí. Entonces la iglesia es universal porque Cristo mandó predicar a todas las naciones. Entonces, la iglesia debe ser también apostólica. ¿Por qué? Porque los apóstoles empezaron esta iglesia apostólica. Y los apóstoles dejaron lugartenientes, obispo, presbítero, diácono. Así está en el Evangelio. Ahora los protestantes falsifican esto. Por ejemplo, los testigos de Jehová van en lugar de decir obispo, la palabra tal cual que viene del griego, episcopos en latín, obispo en español, es superintendente. Claro, borran todo, la gente ni siente. Es totalmente falso. La palabra es obispo, punto. Como la palabra Biblia, evangelio, tal cual del griego en nuestro idioma, la palabra obispo también viene del griego directamente, significa el supervisor. O sea, el supervisor de los demás. Entonces la iglesia debe ser apostólica, venir de los apóstoles. Y el depósito de la fe recibida de Cristo y de los apóstoles fue confiado a los obispos, que son los guardianes de este depósito. Y el obispo, jefe de todos los obispos, es San Pedro. Y por cariño llamaron el obispo de Roma Papa, para decir papá, padre. Eso significa, el Papa es Papa, Padre. Bien, ahora veamos un poco, la iglesia debe ser católica apostólica, muy interesante. Así como Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2, 5, Cristo es el único mediador, es verdad, pero usa mediadores secundarios. Como Dios es el único creador, sin embargo, usa mamá para comunicar la vida. ¿Sí? Entonces, como Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, así la iglesia cristiana universal, en griego iglesia católica, es la única iglesia que conduce a Jesucristo, puesto que ella sola fue fundada por Jesucristo para continuar su obra. La única iglesia fundada por Cristo es la única legítima. Ahora, la única iglesia que desde Cristo hasta la fecha existió siempre es la iglesia católica. Ella sola, esta iglesia fundada por Cristo, ella sola recibió el Espíritu Santo y la promesa de ser asistida por Él hasta el fin del mundo. La iglesia que Cristo fundó, dice San Pablo, 1 Timoteo 3:15, la iglesia que Cristo fundó es la iglesia del Dios viviente, columna y sostén de la verdad. ¿Quién es la columna y sostén de la verdad? Es la iglesia católica, la iglesia que Cristo fundó. La iglesia de Dios viviente, columna y sostén de la verdad. No dice Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia
aunque sea palabra de Dios, cuando está correctamente explicada, entendida y traducida, bien, la Biblia no habla. Es la iglesia que habla. Cristo confió su mensaje no a un papel mudo, sino a hombres vivientes de carne y hueso, que son los apóstoles. Y los apóstoles, acabamos de verlo, Timoteo 2:2, lo que oíste de mí, transmite a los hombres fieles, aptos de enseñar a otros. Entonces la iglesia, aquí es de suma importancia, la iglesia del Dios viviente, columna y sostén de la verdad. Primera Timoteo 3:15. Primera Timoteo 3, columna y sostén la verdad. Ahora, ¿quién es la columna y sostén la verdad? Es la iglesia. La iglesia fundada por Cristo con su jerarquía, con orden, no un desorden. Ella sola, esta iglesia fundada por Cristo, es la iglesia de la cual habla la Biblia, no cualquier iglesia. La iglesia de la cual habla la Biblia es la iglesia católica. Por ejemplo, cuando dice, quien a ustedes escucha, a mí me escucha, quien usted rechaza, a mí rechaza. Pero espere, eso se aplica no a cualquier secta. El otro día estaba hablando con testigos de Jehová, en su Biblia falsificada está bien subrayada. Quien usted escucha, me escucha. Dije, Señor, eso no aplica a usted, aplica a mí. Yo como sacerdote de la iglesia de 2000 años, ¿a usted quién es? ¿Un usurpador? ¿Ves? Sí, ese es el problema. Pobre gente. Entonces, este hijo de la herejía, que no entiende nada, totalmente predica un evangelio distinto, diferente del que San Pablo explicó, por ejemplo, viene a decirte, usted no me escucha, tú no escuchas a Cristo. Espera, Señor, ¿quién es tú? Es como un marero, servicio de policía, te pida de parar. Y como no paras, a usted te muestra la autoridad. ¿Cuál autoridad, Señor? Usted merece la cárcel. El que esto hace merece la cárcel. Entonces, la iglesia, columna sustancial de la verdad, es la iglesia fundada por Cristo. Por lo tanto, separarse de ella, de esta iglesia, es renunciar a Cristo. Que esta iglesia tenga hijos y ministros malos o buenos es otro asunto. Un católico malo, corrupto, pecador, si muere por su pecado mortal, va al infierno, punto. Él deshonra a su iglesia, no la honra, pero él no es la iglesia. No es porque hay católicos borrachos, mujeriegos o esto, aquello, que esto es el catolicismo. Ellos deshonran el catolicismo. Esto no es católico, son gente que deshonra su fe. Bien, otra cosa muy importante. Cristo, pontífice sacerdote supremo del Nuevo Testamento, carta a los Hebreos, capítulo 3, 4 y 5, Cristo formó a los apóstoles y les comunicó sus poderes. Poder de predicar, poder de bautizar, poder de enseñar, todo eso es capítulo 19, 20 de San Mateo. Les dio el poder de perdonar los pecados, San Juan 20, 22, 23. Les dio poder de consagrar su cuerpo y sangre y les dio el Espíritu Santo. ¿Sí? Y dijo a San Pedro, pastorea mi rebaño, mis ovejas, mis corderos. Entonces, estos poderes que Cristo dio a los apóstoles no los sepultaron. Los apóstoles, que son los enviados y depositarios exclusivos de la autoridad de Cristo, antes de morir dejaron legítimos sucesores a quienes comunicaron estos poderes. Únicamente la Iglesia Católica, que empezó con los apóstoles, puede conocer y decir lo que nuestros padres en la fe han oído y visto en los apóstoles, quienes nos lo comunicaron de padre a hijo bajo la vigilancia de los obispos por el Espíritu Santo de Cristo. Toda secta fundada después por hombres rebeldes contra la autoridad legítima establecida por Cristo no tiene nada que ver con Cristo y su palabra. Son falsos apóstoles, obreros engañosos. 2 Corintios 11:13. San Mateo 7:15. ¿Qué dice? Señor, en tu nombre profetizamos, lanzamos demonios, hicimos muchos milagros. Cristo contesta, aléjense de mí, obradores de iniquidad, no os conozco. San Pablo dice, todos nosotros hemos sido bautizados en un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Entonces ahí
la iglesia es un cuerpo también, unidad. Un cuerpo no es pedazos de carne. La iglesia es una y debe abarcar todos los pueblos cristianos en un solo cuerpo. Cristo es cabeza de la iglesia, dice en otro lugar. Cabeza, una cabeza no puede ser sobre varios cuerpos. Cristo es cabeza de un solo cuerpo. De esto se sigue que todo aquel que permaneciere culpablemente separado del cuerpo de la iglesia no puede ser partícipe del Espíritu Santo ni de la vida de la gracia que Él opera en la iglesia. El Espíritu Santo fue dado a la iglesia que Cristo fundó, la católica, y no a cualquier secta víctima de manifestaciones diabólicas que se hacen pasar por obra del Espíritu Santo para mejor engañar a la gente incauta. San Pablo dice, solo hay un cuerpo, un espíritu, solo un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Efesios 4, 6. Ahora, ¿cómo se reconoce la iglesia de Jesucristo? La iglesia de Jesucristo se reconoce en que es una, santa, católica y apostólica. La iglesia es una, porque Cristo dijo, tú eres Pedro y sobre este pie edificaré mi iglesia. ¿Dónde está en la Biblia? San Mateo 16, 18. No dijo mis iglesias. La iglesia es un cuerpo, una cabeza, Cristo es la cabeza, el cuerpo es uno. La iglesia es santa, es decir, Cristo dio su Espíritu Santo, sus sacramentos para santificar a la gente. ¿Sí? Puede santificar, es santa. Se santifica por bautismo, por perdón de los pecados. La iglesia es también católica, es decir, universal, mundial, internacional. Porque Cristo quiso una iglesia que abarca todas las naciones y todos los siglos. San Mateo 28, 19 dice, vayan, prediquen, bauticen todos los pueblos, todas las naciones. Y la iglesia es apostólica, de suma importancia esto. Es decir, la iglesia debe haber empezado con los, y no con Lutero, apóstoles. Debe sacar su origen de los apóstoles y de sus legítimos lugartenientes, sin interrupción, durante 2000 años. Únicamente la Iglesia Católica cumple con esas condiciones. Una iglesia que no tiene 2000 años no es verdadera iglesia, no es iglesia de Cristo, aunque diga otra cosa. Cristo a nadie dio permiso de fundar su iglesia, al contrario, condena de antemano a todos los usurpadores de función. Un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo. Ahora, ¿qué nos enseña la Iglesia Católica? La Iglesia Católica nos enseña que el camino del conforme a la doctrina de Jesucristo predicada por los apóstoles. Ahora, ¿cómo sabemos que la Iglesia Católica después de 2000 años enseña esta fe? ¿Cómo sabemos? Por la palabra de Cristo. Cristo dijo, y yo estaré con ustedes hasta el fin del... No os dejaré huérfanos. Mandó su Espíritu Santo. Ahora, es verdad que hubo crisis, dificultades, problemas en 2000 años, pero siempre nuestro Señor, en su misericordia, cumpliendo su palabra, levantó unos santos valientes que predicaron la fe verdadera, lucharon contra las herejías, lucharon contra las desviaciones y denunciaron los errores o la tibieza. Entonces eso también es sumamente importante. La Iglesia Católica enseña. Tuvo malos hijos, lo sabemos. De hecho, la única organización actualmente que en el mundo que tiene 2000 años es la católica, ninguna otra. 2000 años. Ahora, la iglesia nos enseña la doctrina conforme. Si usted toma los libros cristianos que siguieron inmediatamente los apóstoles, bien, usted será asombrado de ver que hoy, 2000 años después, la Iglesia Católica enseña lo mismo. Por ejemplo, los apóstoles, dijimos, confiaron los poderes recibidos de Cristo a sus sucesores. Poder de predicar, enseñar, bautizar. Pero los apóstoles no dejaron un libro mudo para que cada quien interprete su capricho. Dejaron obispos y bajo el mando de los obispos tenemos los sacerdotes. Ahora, cuando hay un error, inmediatamente el obispo reacciona. ¿Sí? Y cuando un obispo, supongamos, hace un error, los obispos de alrededor reaccionan.
Y cuando hay un grave problema, el conjunto de los obispos, lugartenientes de los apóstoles, se junta en concilio para clarificar las cosas. Por ejemplo, en el siglo IV, un sacerdote dijo, Cristo no es Dios. Inmediatamente, Ario. Los obispos de Egipto se juntaron y lo condenaron como hereje. Y como este hereje no se sometió, tenía amigos poderosos en la iglesia, hubo alboroto, y bien Constantino pidió que se juntaran los obispos en el concilio de Nicea 325, en el año 325, Nicea, que está en Turquía actual. Y bien, los obispos ahí tomaron el credo de los apóstoles, el resumen de la fe apostólica, y lo explicitaron, lo amplificaron. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y se dijo de las cosas visibles e invisibles. Creo en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor, Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, consubstancial al Padre. Todo esto fue añadido ahí para explicitar la fe católica. Más tarde, cuando Lutero, por ejemplo, Lutero empezó a negar puntos de la fe católica, los obispos del mundo católico se juntaron en la ciudad de Trento, Italia del Norte, entre 1545 y 1563, y bien, todas las herejías que Lutero inventó fueron rechazadas y la fe cristiana de todos los siglos fue reafirmada. Entonces, el Espíritu Santo no abandona su iglesia. Y incluso si el Papa es infalible, es verdad, la iglesia es infalible, no en cualquier cosa. El Papa es infalible cuando proclama un dogma de fe, de moral, o da una doctrina siempre enseñada. En los demás todo debería ser correcto, pero si hace uno que otro error, cualquier tipo, no importa, no es dogma de fe. Cuando el Papa es infalible, el Espíritu Santo interviene y no puede decir errores. Cuando proclama un dogma de fe, de moral o enseñanza siempre. Entonces la Iglesia Católica sí tiene esta garantía. Decía, si ustedes toman los libros católicos de los primeros siglos, ¿qué pasa? Y bien pasa algo muy interesante. Los apóstoles, dijimos, dejaron lugartenientes, ¿sí? Estos lugartenientes los llamamos los padres apostólicos. Los primeros grandes santos que conocieron los apóstoles recibieron la autoridad, misión y evangelio, nos dejaron escritos. Los padres apostólicos son de suma importancia. De hecho, todos los pastores protestantes serios, profundos, honestos y sabios que estudian esa literatura de los padres apostólicos, ¡ay caray! Entonces lo que yo reprochaba a la Iglesia Católica no es verdad. La Iglesia Católica hace lo que hacían los primeros obispos. Entre ellos, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, que el primero utilizó la palabra Iglesia Católica, que habla del perdón de los pecados, que habla del cuerpo de Cristo, que habla que nadie celebra la Eucaristía fuera del mando del obispo, etcétera, etcétera. San Policarpo, por ejemplo, que fue discípulo de San Juan, apóstol. San Obispo, San Ireneo, discípulo de San Policarpo, y otros, que los padres apostólicos nos dejaron toda una literatura de suma importancia. Y después de los padres apostólicos, tenemos esta otra categoría de grandísima importancia, los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son estas lumbreras de la fe, hombres sabios y santos con autoridad, que explicaron a base de la enseñanza de los apóstoles y de sus discípulos inmediatos a fondo la Sagrada Escritura, como por ejemplo San Crisóstomo, San Jerónimo, San Agustín, San Basilio, San Atanasio, San Ambrosio y toda esta gente. Y los padres apostólicos y los padres de la iglesia comunicaron todo ese depósito que casi más de varios millones de páginas, que nos explica todo. Entonces, cuando los católicos o los protestantes mismos lean estos textos de los padres apostólicos, padres de la iglesia, se dan cuenta que no es como dicen actualmente los bisque evangélicos. Todo lo que la Iglesia Católica hoy dice y enseña, bien desde el siglo I al XXI siempre fue enseñado en la Iglesia Católica. Ahora, otra cosa, dije, después de escribir los 27 libros del Nuevo Testamento, la parte
no escrita de la revelación divina, concretamente fue comunicada a la iglesia mediante la predicación constante de los obispos y papas, mediante la liturgia, la manera de hacer la Santa Misa y los sacramentos, mediante el arte sacro cristiano, mediante los concilios universales ecuménicos de la Iglesia Católica, y también la fe y costumbres de los fieles cristianos del siglo I al XXI. Todo esto, la revelación no escrita, está comunicada mediante estos vehículos. Y ahora, el guardián supremo de todo esto, ¿quién es? El Papa. Y cuando hay problemas, el Papa con los obispos. Entonces, predicar Biblia fuera del control de los guardianes de la fe, que son los obispos, bien, es una catástrofe. Terminamos esto, página 73, número 99. ¿Qué nos enseña la Santa Iglesia Católica? La Santa Iglesia Católica nos enseña el camino del cielo conforme a la doctrina de Jesucristo predicada por los apóstoles y sus legítimos sucesores. Bien, San Pablo, bajo anatema y maldición, amenaza a los que modifican el Evangelio. La Iglesia siempre ha transmitido cuidadosamente lo que recibió. Dios es inteligencia, sabiduría y poder. Dejó una Iglesia encargada y ordenada para predicar y enseñar su mensaje, su evangelio, y no dejó un libro mudo y manipulable para que fuera manzana de discordia entre los miles de sectas diferentes y opuestas. La Iglesia, la Biblia, sí es palabra de Dios, pero, en la Iglesia de Dios, en la Iglesia que Dios mismo fundó hace 2000 años, a quien dio sus poderes, su misión y su Espíritu Santo. Ahí vemos San Lucas 10:16, San Juan 20:22, San Mateo 28:17-19, 1 Timoteo 2:2. La Santa Biblia condena toda secta que robando la Biblia y manipulándola provoca división y confusión entre los discípulos de Cristo. ¿Qué dice San Pablo en 2 Corintios 11:13? Esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se disfraza de apóstol, de ángel de luz. Todas las sectas actuales, supuestamente evangélicas, bonito nombre, ¿no?, sacan su origen del muy orgulloso sacerdote Martín Lutero, que fue expulsado por errores gravísimos, expulsado de la Iglesia Católica por errores gravísimos en el año 1521. Los mormones empezaron en Estados Unidos en 1831, los testigos de Jehová en 1871, la supuesta luz del mundo en México en 1926, y el 95% de la gente que está en las sectas no sabe nada acerca de su origen ni acerca de los fundadores. La gente está en las sectas porque los sectarios la pescaron con un anzuelo llamado Biblia, pero Biblia manipulada. Un verdadero católico nunca recibe en su casa a los apóstoles del error y de la mentira, ni discute con ellos. Los protestantes sabios y humildes que toman la Biblia en serio se hacen católicos. Por ejemplo, los pastores Han Scott, John Newman, Fernando Casanova y muchos otros. Los católicos superficiales, ignorantes, se hacen protestantes para salir de unos problemas. Esto no vale nada. Los apóstoles, ¿qué son? Enviados de Jesucristo. Apóstoles que enviado, misionero. Los apóstoles, al morir, ¿dejaron o no dejaron lugartenientes? Sí dejaron lugartenientes. Vamos a ver. San Pablo, más bien, veamos un poco antes. Desde el siglo I hasta el XXI, siempre en la Iglesia Católica y Apostólica hubo sacerdotes, obispos y papas. Ella sola tiene esta sucesión apostólica legítima. Del siglo I al XXI siempre hubo obispos, sacerdotes y papas. Ella sola, católica, tiene esta sucesión apostólica, dije.
San Pablo escribe a su discípulo, el obispo Tito: te he dejado en Creta, isla de Grecia, para que arregles las cosas que faltan, para que constituyas presbíteros en cada ciudad como yo te ordené. Tito, capítulo 1:5. Entonces, San Pablo, ¿qué hace? Deja un lugartenientes. ¿Ese lugarteniente recibe o no recibe poderes? Sí, recibe poder de administrar, de poner presbíteros. ¿Qué son los presbíteros? Son sacerdotes. Es verdad que originalmente la palabra presbítero significa anciano en griego. Presbus, presbíteros en griego es un anciano. Ok, pero no significa que debe ser un canoso. Y era normal que escogieran entre los canosos la dirección de la iglesia al inicio. Pero les dieron poder divino que el anciano griego pagano no tenía. Entonces, y la palabra presbítero significa el jefe, el sacerdote, bien, pasó en nuestro idioma, que significa sacerdote. Ahora, si usted toma la Biblia protestante, robada a la católica de los protestantes, no van a decir sacerdotes, no van a poner presbíteros, van a decir ancianos. Y así, ya elimina. Pero cuidado, este presbítero es anciano originalmente, ok, pero entró en nuestro idioma. ¿Cómo bautizar? Bautizar hoy es el sacramento. Bautismo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si usted toma el diccionario griego antiguo antes de Cristo, bautizar significa lavar. Lavas las manos, bautiza las manos. Es igual, ¿no? Entonces, aquí vemos que dejó sí gente con autoridad. Te dejé en Creta para que arregles las cosas que faltan y para que constituyas presbíteros en cada ciudad como yo te he ordenado. Y aquí, como dijimos hace rato, aquí dice a Timoteo: lo que oíste de mí, transmítelo a hombres fieles, los cuales serán aptos para enseñarlo a otros. Y en otro lugar dice: oh Timoteo, guarda el depósito de la fe. Entonces vemos aquí muy claramente que todo no está escrito. Lo confió a hombres responsables de guardar, proteger el depósito de la fe. En nuestro Catecismo Bíblico Apologético, en la página 69, pregunta 96, ¿qué son los obispos y los sacerdotes? Los obispos son los sucesores de los apóstoles, el gobierno de la iglesia, y los sacerdotes son los auxiliares de los obispos. Entonces, los obispos son los lugartenientes, sucesores de los apóstoles, y los sacerdotes presbíteros son sus auxiliares, sus ayudantes. Esto lo vemos, por ejemplo, en Hechos 20:28, Tito 1:5. San Pablo pide a Tito constituir presbíteros en cada ciudad en Creta. En griego, anciano, presbíteros, entonces la palabra presbíteros en griego significa anciano. Se hizo presbítero en su idioma, lo que significa sacerdote en castellano. El anciano o el joven, por el hecho de recibir la imposición de las manos de los apóstoles, era consagrado anciano, es decir, sacerdote, independientemente de su edad. Por ejemplo, Primera Timoteo 4:12. Oh Timoteo, que era obispo, jefe de los ancianos, que nadie menosprecie tu juventud. Entonces no era tan anciano. Que nadie menosprecie tu juventud. La palabra papa en griego significa papá, padre, en forma de cariño. La palabra obispo, del griego episcopos, significa el sacerdote mayor, supervisor, jefe de los demás sacerdotes. Los apóstoles dejaron lugartenientes. Los apóstoles dejaron lugartenientes legítimos para evitar la división, el robo de la Sagrada Escritura y la fragmentación de la religión de Cristo en miles de sectas inventadas. Lo vemos ahí, 2 Timoteo 2:2. Lo que oíste de mí, transmítelo a hombres fieles, los cuales serán aptos para comunicarlo a otros. Es importante notar esto.
San Pablo confía a hombres vivos el depósito de la fe y no lo confía al papel muerto que no habla y que puede ser manipulado y causar la ruina espiritual de las almas en nombre de Dios. Es muy importante. San Pablo no confía, San Pedro tampoco, no confía la autoridad al papel mudo, sino la confía a hombres vivientes. Y además vemos otra cosa. Nuestro Señor Jesucristo mismo dijo a los apóstoles: quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Quien a usted rechaza, a mí rechaza. Ahora, rechazar las autoridades dejadas, constituidas por Cristo, es rechazar a Cristo y a Dios Padre que lo ha mandado. San Lucas 10:16. Eso también es importante. Entonces, todas las sectas, empezando con Lutero, el padre adulterino de todas estas sectas actuales, y bien son unos rebeldes. No tienen nada que ver con Cristo. Cristo no les dio ninguna autoridad. Supongamos, si mi padre murió hace 30 años y me presentan un niño de 5, oye, es hijo de tu padre, queremos la herencia, ¿qué voy a decir? Pues no es posible. Si mi padre murió hace 30 años, no puede tener un hijo de 5. Por lo tanto, yo no voy a dar la herencia. Si Cristo y los apóstoles dejaron lugartenientes, una iglesia constituida, con autoridades, ahora toda supuesta iglesia fundada 1500 años, 1800 años, 2000 años después, ¿qué tiene que ver con Cristo, por favor? Pero seguimos la Biblia. Sí, pero la Biblia no vino así del aire poniéndose sobre tu cabeza. ¿Dónde estaba la Biblia del siglo I al XXI? En la Iglesia Católica. Entonces, si ustedes rechazan la Iglesia Católica, ¿qué garantía tienes que este libro llamado Biblia no fue manipulado, falsificado? Es palabra de Dios, pero ¿quién te lo dijo? La Iglesia Católica. Porque hay 27 libros canónicos verdaderos en el Nuevo Testamento y no 37. ¿Por qué? ¿Por qué 4 evangelios y no 8? ¿Por qué? ¿Quién hizo la selección? ¿Quién dijo esto que hemos visto los apóstoles? La Iglesia Católica. Por lo tanto, los que rechazan las autoridades establecidas por Cristo y la sucesión apostólica, bien rechazan a Cristo mismo. Miren, por ejemplo, a este dibujo ahí, este cuadro. Hay ahí 266 papas, del siglo I al XXI, con nombre, fecha, apellido. Bien, nosotros desafiamos todas las sectas actuales de darnos una lista de sus jefes desde San Pedro hasta la fecha. Hace poco un señor me dijo: yo soy cristiano. Dije: encantado, yo también soy cristiano, claro. El cristiano de la Iglesia Legítima Universal. Mire, hijito, dije, si usted logra darme una lista de tus jefes, de tus dirigentes, desde San Pedro hasta la fecha, con mucho gusto yo acepto tu iglesia. Pero si acaba de nacer hace unos años, ¿quién la mandó? ¿Quién le dio autoridad? Entonces, Cristo dejó un orden, y este orden no es cualquier cosa. Ahora bien, los apóstoles no dejaron el mensaje en el aire, confiado en un libro mudo, para que cada uno confíe en la gente con él. Los apóstoles dejaron lugartenientes, que con los mismos poderes en la iglesia de 2000 años, papa, obispo, sacerdotes. Rechazar esas autoridades es antibíblico y pecado gravísimo. Pecado gravísimo. Es muy importante esto. San Pablo a los Gálatas dice: aun cuando nosotros mismos, Pedro, Pablo, Juan, aun cuando un ángel del cielo os anuncie un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea maldito. Lo dijimos ya y ahora vuelvo a decirlo: si alguno os predica un evangelio distinto, diferente, contrario al que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Gálatas 1:8. Que se me hace gravísimo esto. Hoy todas las sectas actuales, sin excepción, predican un evangelio distinto del que predicaron los apóstoles. Más o menos, unos más, otros menos. Por ejemplo, testigos de Jehová es totalmente distinto, no tiene nada que ver, ni son cristianos. Ellos se niegan totalmente la divinidad de Jesucristo y la Santa Trinidad.
Entonces ni cristianos son. Igual los mormones, igual la supuesta luz del mundo. Las demás sectas todavía trinitarias que aceptan a la Santa Trinidad también no tienen un evangelio puro. En unos puntos sí dicen cosas católicas, en otros puntos totalmente heréticas, falsas. Por ejemplo, distinto. Bien, Cristo, nuestro Señor, dijo: el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. Ellos, por no tener sacerdocio, no tienen misa, no tienen consagración verdadera, no tienen cuerpo de Cristo, por lo tanto no tienen vida eterna. Ellos no tienen quien perdone sus pecados. Cristo no dijo: confiesa directamente conmigo desde el cielo y yo te absuelvo. Dijo: recibe el Espíritu Santo, a quienes perdonan sus pecados quedan perdonados, quienes tienen quedan detenidos. Entonces es gravísimo esto. Entonces ese evangelio es distinto. Por eso tenemos que rezar por ellos y también luchar contra su propaganda nefasta que destruye la fe verdadera. ¿Qué dice hablando de último párrafo aquí? Hablando de los predicadores no autorizados por la iglesia legítima, San Pablo dice: esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos que disfrazan apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, ya que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. No es mucho también que sus ministros se disfracen de ministros de justicia. Su fin será el que corresponde a sus obras. 2 Corintios 11, 13, 14. Eso es gravísimo. Es gravísimo. Hay gente que se disfraza de apóstoles de Cristo. Por desgracia 1000 veces, lo lamento mucho, pero hoy todos estos ejércitos de predicadores de puerta en puerta son ministros de un falso evangelio. Ahora, que ellos piensan hacer bien es otro asunto, es subjetivo de ellos. Como una persona, por ejemplo, fabrica comida tóxica, recluta a unas mujeres de buen corazón: oye, señora, ayúdanos para llevar comida a los pobres, llevan comida a los pobres y los intoxican. Ellas no querían, claro, pero intoxican. La comida que lleva, el malhechor la intoxicó. Entonces lo mismo pasa con esa gente. Ellos piensan hacer la voluntad de Dios, piensan predicar el evangelio, pero no tienen ni autoridad ni misión, y además no tienen ni siquiera el texto puro y verdadero. Entonces, esto es importantísimo de saber que una iglesia que no viene de la tradición apostólica no tiene nada que ver con Jesucristo. La página siguiente, 71. ¿Cuántas iglesias verdaderas hay? No hay más que una sola iglesia verdadera, que es la establecida por Jesucristo. Esto es lógico. Cristo fundó una sola iglesia. San Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, sobre este pie edificaré mi iglesia. No dijo mis iglesias. Jesucristo, nuestro Señor, confió su doctrina, su evangelio a su iglesia para predicarlo, enseñarlo a los hombres. Esta iglesia del Dios viviente, que es el sostén y columna de la verdad. 1 Timoteo 3, 15. Por lo tanto, esta iglesia de Cristo, sostén, columna de la verdad, debe tener 2000 años y no acaba de ser fundada. Un poco más abajo dice San Pablo, última línea: practicad lo que habéis aprendido y recibido y habéis oído y visto. Y no sabemos de lo que está escrito en esta carta. Practicad, vivan según lo que habéis aprendido, recibido, habéis oído y visto en mí. ¿Qué dice? Nada, no sabemos qué. ¿Qué han visto? ¿Qué han oído? No lo dice. ¿Y dónde está esto oído y visto? En San Pablo está en la tradición apostólica, en las costumbres de la Iglesia Católica. Únicamente la Iglesia Católica, que empezó con los apóstoles, bien sabe lo que los apóstoles dejaron.